Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva conversación. Mi nombre es Soledad Davis y tengo el placer de recibir en esta oportunidad al querido Ramón Arola, quien es doctor en Historia del Arte, también dedicado al simbolismo, al estudio del simbolismo o la simbología. Dirige junto a Luisa Bert Argerabis, que se dedica al estudio del arte y la simbología. También coordinan mensualmente el seminario de pensamiento hermético en el Ateneu de Barcelona. Y Raimon es autor de varios libros, muchos dedicados a la alquimia, a la simbología, a la religión. Alquimia y religión fue reeditado recientemente. Sobre todo está dedicado a los siglos XVII, XVI y XVII, algo que también vamos a estar hablando en esta oportunidad. También libros sobre el simbolismo y el hermetismo de Louis Cattiot, el símbolo renovado a propósito de la obra de Louis Cattiot, la actualidad del hermetismo, el mensaje de Louis Cattiot, el libro del agua y el fuego, el enigma de Louis Cattiot. Seguramente salga en nuestra conversación. Y también Raimón es poeta y tiene varios libros también dedicados a su poesía. Vamos también a estar hablando del símbolo y la poesía. Raymond, bienvenido, un placer tenerte aquí finalmente. Buenos días, Soledad. Sí, para mí también es un placer aquí poder hablar de lo que nos interesa en realidad. Bueno, me interesa por lo menos a mí. Trataremos de transmitir ese entusiasmo en el sentido profundo de esa palabra a quienes estén aquí escuchando. Y me gustaría dedicar esta conversación en principio a la alquimia y su relación con la religión, ¿no? Como que ya me parece interesante esta síntesis. Por lo cual me gustaría, como te decía, arrancar con una pregunta muy fácil, que es ¿qué es la alquimia? ¿Cómo la definirías como para comenzar nuestra conversación? Antes de continuar, te pido que te suscribas y lees un like para apoyar estos contenidos y que llegue a cada vez más personas. Gracias. Sí, es una pregunta realmente muy fácil porque no se puede contestar. Pero aparte de esto, es una palabra muy usada y en muchos sentidos, ¿no? Lo cual complica excesivamente un sentido propio, porque es de creer que es algo sin valor, un sentido de los antiguos que no tenía ningún fundamento, a pensar que es el núcleo básico de la vida espiritual. Pues ahora hay toda una serie de matices y de temas que muy complejos, ¿no? Muy complejos de explicar y de matizar. Es realmente complejo. Mm, Entonces la alquimia, yo propuse en el libro que hablas, que has citado de Ciruela, pues propuse su relación con la religión, básicamente porque en esta época, en el siglo XVI y XVII, es cuando la alquimia está de moda, por decirlo de alguna manera, que no es la correcta, pero bueno, hay un nos auge, sí. entendemos. Y estaba directamente vinculada a la religión. A partir del 17, con Descartes, con Newton, etcétera, cuando empieza ya el mundo contemporáneo, moderno contemporáneo, la alquimia queda relegada a otro nivel, ¿no? Pero en el momento crucial del de principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, la alquimia es un soporte del pensamiento religioso o está unida con el pensamiento religioso, ¿no? Mm, También es verdad que es la época donde se empieza la química moderna, ¿no? Entonces aquí ya empezamos otra vez con un lío, porque es la época que se aprende a destilar realmente bien, y sobre todo en Holanda y los Países Bajos, etcétera, y va unida con toda esta
auge de un pensamiento distinto. En fin, Mm, mm. Me parece una época muy significativa para lo que son las prácticas que podríamos llamar, no sé, esotéricas, si se quiere, ¿no? Como paraguas amplio, porque, digamos, desde la quimia, como bien decías, ¿no? Como uno cuando empieza a profundizar, ve que ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia y en esta época en particular, ¿no? Esta separación con la química, como decías. Parece que la alquimia pasa de ser algo operativo, si se quiere, ¿no? Como el trabajo con la transformación de metales, el laboratorio del alquimista, a pasar a ser algo como más de lo interno, ¿no? Como algo más espiritual, más simbólico, separándose de alguna manera del operativo y que el operativo se vuelve química. Como también hay otras versiones donde hablan de la importancia de la alquimia particularmente como ciencia experimental que da pie a la ciencia moderna, digamos, ¿no? Y esto sumado, digamos, el rol fundamental que ha tenido el protestantismo en la transmisión de la alquimia. Nombras, por ejemplo, mucho a Paracelso en tu libro, la importancia del protestantismo en esta transmisión, digamos. ¿Cómo ves estas transformaciones del operativo a lo simbólico, como si separara lo externo, lo interno, no sé? los auténticos alquimistas, hablo, no hablo de los prequímicos, Mm, podría, pero no es el caso. Siempre dicen que su obra, la gran obra, su trabajo, no solamente es espiritual, sino también es físico en el sentido exterior, ¿no? Con exterior deberíamos matizarlo, pero es físico, se puede tocar con las manos y es algo tangible. Pero el problema es que no sabemos de qué física hablan, ¿no? Es muy extraño, porque no es la física vulgar, esto, la química ni la física vulgar, eso está claro. Tampoco es una experiencia espiritual como hoy en día parece que está más al uso, ¿no? Es decir, la alquimia espiritual, no, para ellos era algo sustancial, concreto, pero secreto. mm, Entonces, en esta época que hablamos, se publicitó de alguna manera como un canto del cisne. Ellos sabían que había una manera de pensar que iba a desaparecer y surgieron múltiples textos y referencias a la alquimia, pero nunca pensando que era algo solamente espiritual, ni se les ocurría, ¿no? Hoy en día, después de 4 o 5 siglos de líos y de dominio de la ciencia exterior, de la química, que está muy bien, pero es una ciencia exterior, pues la confusión es máxima, es un sinsentido, no se sabe muy bien de qué se habla, etcétera. Entonces, claro, yo siempre parto de que es algo sustancial, pero secreto. Entonces, me gustan los secretos. Si no hubiesen secretos, estaríamos en cualquier comprobación periodística serviría, ¿no? mm, Esto es uno de los grandes temas del esoterismo, del hermetismo, me gustaría más llamarlo, que se confunde lo secreto con lo prohibido, con lo eh, que no pueden saber los otros. No, lo secreto es porque está en mi interior, en ah, mi realidad. Y yo no te claro, puedo, por mucho que hable ahora o otro día, no te podré explicar la experiencia del secreto de mi secreto, ¿no? Sería una falacia total, pero bueno, ahora me claro. gusta mucho hablar de un secreto, está al uso. Claro, es secreto porque no se puede nombrar, no porque El sea secreto prohibido. porque sí, se nombra mal, Claro, ¿eh? Es sí. secreto porque está si no se experimenta lo mismo que ha experimentado quien nos lo explica, eh,
no se puede nombrar. Claro, No es una claro. fórmula, es un proceso, ¿no? Es un acto, es un ser conmigo mismo, etcétera, no sé. Mm, mm, Pero no es secreto por ambición de que el otro no sepa lo que yo sé o porque no se copien una patente o cosas de estas. Esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? No ok. tiene nada que ver. Es secreto porque es interior. Esto está claro. Mm, mm. Sí, de hecho, en esta época que estudias también hay un gran auge del arte ligado, ¿no? Como a la alquimia, que nos han regalado bellísimas ilustraciones alquímicas. ¿Qué rol cumple el arte y la simbología en relación a la transmisión y a la práctica también de la alquimia en particular y de estos saberes? Bueno, eh, primero debería decir que es un arte concreto el después, el post-renacimiento, el manierismo barroco, que coincide con esta época. Eh, pero hay un arte en la prehistoria, en la Edad Media, siempre. En este momento hay un arte especial, que es el arte firmado por el autor, cosa que antes no existía, era un arte anónimo, porque cumplía funciones litúrgicas, cumplía funciones rituales, etcétera, ¿no? A partir del 17, del 16, con el Gran Renacimiento aparecen unas obras de arte muy distintas de lo que había sido el arte, que llegarán hasta la época de Kandinsky o los románticos, etcétera, ¿no? Un arte muy subjetivo, muy no religioso, aunque el tema puede ser religioso, no es sagrado, ¿eh? Ha perdido. Entonces, los alquimistas utilizan mucho las imágenes, grabados, hay grandes grabadores en Alemania y en el mundo protestante, como dices, los grandes maestros del grabado, y ellos utilizan mucho el grabado. En algunos casos comentan que, bueno, en pinturas, pero bueno, más que pinturas, miniaturas, ¿no? Porque se copiaban continuamente estos textos y entonces gente que no era muy especialista en dibujar, pues hacía dibujos que ahora gracias a Internet podemos descubrir en universidades que antes era dificilísimo. Y explican los alquimistas, o algunos, que las imágenes sirven más que las palabras, ¿no? Porque crean un conflicto mental de comprensión que no los crea que las palabras están en otro nivel, ¿no? Entonces sí, utilizaron muchas imágenes, lo que ellos llamaban los libros mudos, ¿eh? Donde no había ningún texto, sino solamente imágenes, y las miras y te quedas un poco diciendo, bueno, vale, si aquí está explicado, pues perfecto. Pero van entrando en el inconsciente y van formando una manera de pensar y una manera de ser que abocará, espero, a la comprensión más profunda, ¿no? Es muy importante, no la obra de arte en sí, porque bueno, pero sí, porque la obra de arte en sí nadie sabe qué es, es decir, cómo poner al lado un Velázquez o un Rembrandt que son de esta época con una iglesia románica. Bueno, esto hacen los historiadores del arte, pero no es realmente importante para mí, ¿eh? Mm, Para mí, mm, todo mm. Sí. es mi secreto. Este, ahora un ratito quiero preguntarte más un poco más específicamente sobre las temáticas que aparecen en este arte, pero me interesó algo que acabas de nombrar como de que la alquimia estaba relacionada como una práctica también litúrgica y ritual y que luego, digamos, en esta época se seculariza respecto a eso. ¿Cómo era la práctica ritual? ¿En qué sentido? Y litúrgica de la alquimia. Bueno, claro,
primero hemos de comprender una cosa, es decir, hablo de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Para seguir con el contexto cristiano, que será el que continuará después. Mm, La práctica eran los monjes, lo que hacían la práctica eran los monjes. La iglesia exterior, la iglesia para los fieles, tenía otras funciones, sería un poco distinta a lo que realmente nos interesa. Entonces, los monjes practicaban la alquimia, no con laboratorios como reproducen las imágenes, sino porque eran sabios, eran realmente conocedores del misterio del que hablaban. Mira, te voy a mm, contar lo que quería contar más adelante, pero bueno, ya lo cuento, ¿vale? dale. No hay nada más alquímico para sacar la forma de los laboratorios y atanores y alambiques y todas estas imágenes muy, muy interesantes, sin duda, pero no hay nada más alquímico que la Eucaristía, Mm, la transformación de unas materias mundanas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto es de una dimensión que ahora no, nos parece ya casi absurdo, ¿no? Es que es casi absurdo, pero es absolutamente alquímico. Es decir, cómo un sacerdote monje, ¿eh? hace que en unas especies concretas, en el pan y el vino, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Dios. mm, Claro, esto es una dimensión que no tiene parangón. Es decir, el cristianismo en este sentido fue un poco descarado. Otras religiones no han hablado tan, este es el cuerpo de Dios. ¡Apa! Come, come y bebe, ¿no? Bueno, esto no. Pero sí que realmente la Eucaristía era el centro de, es el centro del cristianismo. mm, Jesús vuelve cada vez en esta transformación alquímica. ujú, Que después, en la época que hablamos, cuando se empiezan a pelear mucho, con guerras de muchos años, los protestantes que no ven tan importante la Eucaristía, aunque la practiquen, pero a un nivel más bajo, y el catolicismo que la mantiene, ¿no? Que la mantiene y la sublima continuamente. En este momento hay muchas discusiones, porque claro, un sacerdote de pueblo, un párroco, pues hace lo que un rito que no tiene más trascendencia, ¿no? Con todos los respetos. Y los protestantes se pusieron muy en contra de esto y fue un poco desastroso, ¿no? Es un poco desastroso porque cuando hablamos de cristianismo no sabemos bien si son las ideas de Lutero, las ideas escolásticas, las ideas de la primera iglesia. Todavía estamos discutiendo la divinidad de Dios. Y yo creo que por esto se llama alquimia y religión. ¿Comprendes, claro. no? Porque, claro, si esto lo hablásemos en la China, en la India, con los esquimales, pues no sé qué sería, ¿eh? Pero lo hablamos en el mundo occidental, en Europa básicamente, que es donde está el jaleo, y luego en América, ¿eh? Todos los europeos que marcharon a América, a la Patagonia, por ejemplo, y a muchos, bueno, ya lo sabes bien. Pero, mira, otra cosa, me enrollo, ¿eh? Por favor, adelante, enróllate. Mira, en este momento, un obispo italiano, Agustín Stoico, seguro que lo pronuncio mal, pero bueno, escribe un libro que va a ser no importante en sí, pero sí por el título, porque todavía lo utilizamos. Un libro que se llamaba Filosofía Perenne. Evidentemente él era Sí. un obispo católico, un cristiano, pero
quería demostrar que este fundamento del cristianismo era el mismo en todas las espiritualidades, en todas las religiones universales, ¿no? Hasta el siglo XIX, bueno, finales del XVIII, XIX, todos los filósofos, toda la gran filosofía, y la pequeña, ¿eh? Está determinada por el cristianismo, son cristianos, es decir, no son otra cosa, ¿no? Y escribió este libro que es La filosofía perenne, que luego se ha utilizado como sinónimo de que todo es lo mismo, que vale todo para todas las religiones. Y sí, es verdad, todo es uno, ¿eh? Todo está en la unidad. Faltaría más, somos hombres, no somos mariposas, ¿no? Y como seres humanos vivimos esta experiencia de la religión perenne, de algo que es para todos lo mismo. Pero cuando lo escribió el obispo, era decir que la verdad es Jesucristo. Claro, es cristiano, católica. Sí, 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 sí. Cristiano católico todavía la distinción era floja porque esto es poco después que Lutero empezara a predicar, pero sí, sí, sería la vía católica española, italiana, toda esta más francesa también. Pero Claro, los alquimistas tuvo mucho auge la alquimia en Alemania, es verdad, mucho, y publicaban mucho, eran ricos, pero los franceses siempre buscaban algún referente católico para contraponerlo, para decir, bueno, y los católicos también sabemos de este misterio universal, ¿no? claro, Que es la alquimia, que es el gran secreto, el gran, el gran misterio del propio ser humano. Es que cuando digo en el libro religión no me refiero a una práctica religiosa de ritos, de liturgias, de obligaciones, leyes. Me refiero a lo que es consustancial nuestro. No somos distintos, no, ojalá fuéramos distintos, pero ¿qué vamos a hacer? Somos iguales. Desde el Homo sapiens, el Neandertal, yo que sé desde cuándo, esto es otro tema, somos hombres, somos seres humanos, hombres y mujeres, evidentemente. Y nuestro espíritu, esta parte que forma nuestro espíritu, pues va unido con la religión, lo que hemos llamado religión. Lo que pasa es que a partir de esta época de las peleas entre protestantes y cristianos, y mucho más, y anglicanos, y bueno, qué lío se montó, pues la religión se comprende como unas obligaciones, unos ritos, unos pecados claro, evidentemente, después de la ilustración no tiene ningún sentido. A mí que me explican si tengo que hacer esto o hacer aquello, y iré al infierno o no, ¿no? claro. Es complejo, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué religión no son los ritos ni las maneras de hacer? Que debería ser alquimia. Bueno, eso lo digo yo. claro. Entendiendo el sentido de religar en ese sentido. Hablabas de la Claro, religión entendiendo que, hombre, religar, es vivimos en una la actitud. ignorancia, nacemos en una cierta ignorancia, en el cual no sabemos quiénes somos, pero hoy en día nos es igual no saber quiénes somos. Bueno, con tal de consumir y etcétera, bueno, no voy a entrar en sociología, pues nos importa poco, ¿no? Pero claro que el hombre necesita religarse, ¿eh? Religarse a su propio ser, Mm, porque si nosotros somos capaces de hablar, de transmitir contenidos, transmitir mensajes, hay gente que balbucea, ¿eh? No te creas que todo es hablar, pero un gran poeta o un poeta, pues habla. Y estas palabras son su esencia, y su esencia inevitablemente es trascendente. Es decir,
es una gracia, viene de afuera. El hombre, los hombres y mujeres tenemos el don del habla, el don de la inteligencia para hablar, ¿no? Mm. Bueno, me voy quizá de madre, pero esto es el sentido de alquimia y religión. De hecho, uno de los elementos que quería traer que está muy presente en el arte alquímico en el siglo XVII, sobre todo, XVI, XVII, es la unión de opuestos, ¿no? Sí, claro. Esto tiene relación con la Eucaristía. ¿A qué refiere? ¿Cuáles son esos opuestos a religar y qué implica cada uno de los opuestos, digamos, ¿no? Contrarios de la misma naturaleza, dice algún maestro, ¿no? Mm, Sí, sí, el problema es que hemos de ligar lo interior con la gracia exterior, ¿no? En alquimia se llamaría el fijo y el volátil. El sí, fijo es algo que está encarnado en el hombre y en la naturaleza también, pero la naturaleza no es consciente y el volátil es este ser, eh, esta alma del mundo que se llama ahora, como está muy de moda, que, en la, que se ha de unir con el fijo y concretar lo fijo y sublimarlo, no, perdón, concretar lo volátil, ¿eh? ah, El alma del mundo, fijarla y sublimar lo fijo y entonces se juntan los contrarios, ¿no? Lo particular y lo universal se juntan en mm, algo, en la claro, completitud de nuestro ser. claro. Sí, también lo nombras como la unión del cielo y la tierra, ¿no? Como lo Sí, volátil, como claro, porque el cielo y la tierra. lo volátil sería el cielo, el Mm. cosmos, el universo, El y macrocosmos y el el microcosmos, claro. macrocosmos y el microcosmos es el hombre, ¿no? Entonces, si no se unen estas dos cosas, no hay ni alquimia ni religión. Mm, ujú, Y el poeta es el que le da nombre al cielo, dice alguien, ¿no? mm, Denomina la fuerza del cielo. Esto mm, sería gran poesía, ¿no? mm, Denominar, darle nombre, porque entonces hacerla tuya, ¿eh? Por eso mm, antes te decía, aunque quizás no sea lo más valiente decir que era una Eucaristía, una consagración, ¿eh? Yo ofrezco el pan y el vino. Mira, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia de los países de Rusia, Grecia, etcétera, para hacer la consagración, el sacerdote se aparta del público y hace la consagración detrás de la iconostasio, ¿eh? Porque lo hace en secreto, aquello no se puede ver en público. Es una cosa muy peculiar, posconciliar, en el Concilio Vaticano II de hace 100 años, 50 años, donde se hace público y se da un poco de pan y se ha convertido en un rito así en el valor. Pero, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa o en la iglesia preconciliar se hacía en una cierta discreción, porque es el momento sublime, perfecto, ¿eh? De esta unión del cielo con la tierra. claro, claro, de cara al altar. Y esto sería, digamos, este proceso de reunir lo volátil y lo fijo, la Eucaristía, sería la gran obra, digamos. Sí, claro, es la gran De eso obra, se es que trata. es más, es la gran obra, ¿no? Pero fíjate que era una gran obra que se puede comer, Claro, claro, es ¿eh? tangible, digamos, en cierto sentido. Tangible, es decir, por eso dicen la alquimia espiritual. No, no, es que se puede transmitir al pueblo, a las fieles, a quien quiera se puede transmitir, ¿no? Entonces, claro, si yo contara el misterio, eh, bueno, no hace falta discutirlo porque como no lo sé, no Eh, lo puedo contar. Puedo hablar porque no lo sé. Si lo supiera, diría sí, de acuerdo, Sole, sin más, ¿no? Pero claro, eh, estamos hablando de algo absolutamente trascendente que hoy en día, como se ha perdido esta noción de lo trascendente, de cuál es el valor de la vida, de el por qué.
pues entonces todo queda un poco así, es decir, mi realización personal, perdone, pero es que sobre la realización personal no es distinta a la realización humana en sí misma, ¿no? Bueno, sí, Eh, lo que pasa es que queremos la felicidad, gastar mucho dinero, otras cosas. sí, sí, o lo confundimos con pasar la felicidad o la realización con pasarla bien, digamos, ¿no? Como, Sí, sí, claro, porque no hay ese sentido, ¿no? Entonces, pasarlo bien, divertirse. Y yo no sé si la gente se divierte mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? sí, Si no lo dicen, se le coge una depresión. Bueno, en fin, no quiero hablar de sí. sociología. Sí. Em, y de hecho, hacia ya el siglo XX, lo que nombras, digamos, como alquimia y religión, se vuelve, sobre todo de la mano de Carl Jung, alquimia y psicología, ¿no? Como la gran obra o el proceso alquímico como un proceso psicológico de reunión de opuestos psíquicos, digamos, cómo recupera, qué continúa ahí, qué se pierde, si es que se pierde Sí, algo, si claro. continúa algo. Bueno, la figura de Jung es fundamental, pero su relación con la alquimia es más compleja, ¿no? Él tiene la gran experiencia que explicará en el libro rojo, una gran experiencia, no hace falta que entre en detalles, de relativamente joven, y luego va estudiando y se da cuenta de que su experiencia tiene mucho que ver con los libros antiguos de alquimia. Y se queda muy sorprendido y de su pueblo, de su ciudad. Cerca de su casa había un librero de libros antiguos y todos los libros antiguos que tenían que ver con estos temas los iba guardando para yo, ¿no? Y él se impresionó muchísimo, muchísimo, y utilizó luego la alquimia como símbolos, de su experiencia, de sus visiones, de descubrir este inconsciente colectivo que es el propio del ser humano, que es propio del ser humano, y la alquimia jugó un papel muy importante. Pero también eh, el I Ching y otras filosofías orientales que aquí se conocían muy relativamente, ¿no? Muy poco. Y en ese sentido, Jung fue un auténtico e importante impulsor de todas estas disciplinas que antes, que a principios del siglo XIX apenas se conocían, ¿no? Pero la alquimia como proceso que hemos hablado antes se refleja en la obra de alquimia de Jung, pero Jung no es un alquimista, ¿eh? En el sentido propio. Mm, mm. Pero si la alquimia tiene que ver con este proceso de reunirse con uno mismo, ¿no? Como ser el ser humano como símbolo de completitud, digamos, en ese sentido. ¿No sería un proceso alquímico la propuesta psicológica de Jung? No. Justamente, digamos, este proceso de individuación que Sí, propone. claro, en el proceso alquímico sería casi lo mismo, Sí, pero con un valor que Jung y muchos autores contemporáneos han aparcado, que es la aparición de la mm, gracia que viene, la gracia trascendente. Sin esta gracia, sí, lo otro puede ser muy parecido, puede ser casi lo mismo, pero claro, nos falta que alguien nos abra la visión, nos abra. sí, Y la este dimensión trascendente. alguien hoy en día lo despreciamos mucho, ¿no? Y Mm, es la base de la claro, experiencia alquímica. La gracia del volátil, ¿eh? Este volátil mm, que no me pertenece,
claro. sino que es eh, a la vez con lo otro. Claro, como que está Con- muy centrado en la conciencia individual y en un sí, proceso de conciencia individual y no tiene en cuenta la participación de una dimensión trascendente, no correcto. humana en ese proceso. Activa, ¿no? Esta dimensión podemos trascendirlo, pero no hay una trascendencia en el sentido. Toda nuestra filosofía, en el mejor de los casos, es inmanente, es nuestro ser, nuestro. Y claro, pues la gracia, eh, algo exterior, ni lo concebimos. No concebimos que pueda existir una inteligencia en el alma del mundo, ¿entiendes? Mm, El alma del mundo, que es un término que acuñó Ficino, es decir, el pleno renacimiento italiano, es la inteligencia cósmica, ¿no? Que mm, puede participar en mí o yo puedo participar de ella. Y hoy en día todos estos procesos alquímicos o parecidos no tienen en cuenta esta alma del mundo. Pero claro, la gente hace chamanismo sin creer que los ancestros actúan. Los claro, ancestros en este caso son el alma del mundo, ¿eh? claro, Donde ellos habitan y donde ellos están. Bueno, son maneras de pensar, no sé cuál es mejor, ¿eh? Pero hablamos de alquimia. claro, sí. Entonces hay una obsesión con el yo, con la felicidad del yo. Yo creo que muy dañina en el sentido de que nos pone en una dirección solamente. Pero bueno, y esto es básicamente en Occidente. Es que a veces pensamos en Occidente, bueno, lo que antes era la OTAN, que ahora desaparecerá, es decir, el mundo a partir de la Europa de los descubrimientos de América y todo esto. Bueno, sí, sí, lo Yo que qué sé, la conocemos. China o Japón o la India o los esquimales, ¿eh? Es decir, sería, Sí, 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 sí. siempre hay un eurocentrismo en todas estas cosas que dice, bueno, realmente no sé si, bueno, hemos sido los dueños, ahora se ha acabado, eso está claro, ya se lo dicen por todos sitios, y hemos hecho la historia a nuestra medida. Mm, mm, Pero mm, no es el hombre, no es el mundo, claro. faltaría. De hecho, recién, bueno, nombrabas a Esteuco con este término de filosofía perenne, que luego continúa con Leibniz, digamos, Marcelo Ficino también, y como bien decías, surge y primero se desarrolla en un contexto católico, propiamente, pero a partir del final del siglo XIX, principios del XX, se desprende, ¿no? Se desprende de esa tradición católica y ya empieza a reunirse con Oriente, ¿no? Desde lo hindú, el Medio Oriente, el Sí, mundo sobre todo los musulmán, hindúes, sí. y aparece toda una nueva forma, digamos, o nuevas formas de filosofía perenne a partir del siglo XX, que algunos inclusive hablan como el inicio de las religiones comparadas. Bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero Sí, cómo sí, sí, justamente sí. se empieza a globalizar de alguna manera esta noción. ¿Podrías decir que la alquimia está, digamos, en el corazón de esta filosofía perenne, tanto entendida como dentro del contexto católico, como nombrabas la Eucaristía? ¿Qué pasa en el siglo XX cuando se desprende y corta con lo católico y se vuelve global, digamos, ¿no? Bueno, es una pregunta interesante. Mm, Claro, esto empezó en el siglo XIX con los grandes viajeros ingleses principalmente, que ocuparon toda la India y, y a principios del siglo XIX se hizo la primera traducción del Bhagavad Gita, que hacía trenes por allí y una red de trenes extraordinaria en la India. Y siempre ha estado latente a partir de entonces en el mundo, en Europa, esta idea de que la India es casi un- una religión cristiana, la religión de los dioses encarnados. Y luego, a partir de principios casi mediados del siglo XX,
pues fue es todavía una locura, ¿eh? En el sentido, en el sentido positivo, evidentemente, de, de orientalismo. Primero la Japón, ay, perdón, primero la India, Mm, también el Medio Oriente, con el Islam. Esto sí es siempre más conflictivo porque están muy cerca y se han peleado. Y pues ya China, Japón, Indochina, y luego el Extremo Oriente, ¿no? Pero bueno, la India sí que realmente creó toda una nueva forma de comprender, de estar en el mundo conectado con el Soma de los dioses. mm, Claro, cuando hablamos de Soma y hablamos de Eucaristía, no hablamos de cosas muy distintas. Si te dan el Soma, ¿eh? Tienes la sabiduría innata. mm, Ah, pero bueno, todo esto de las religiones comparadas fue después de la Segunda Guerra Mundial claro, y claro, querían de todas maneras los sabios, ah, los eruditos de estos temas, estudiarlo, darle un valor académico, ¿eh? Y la mejor manera que supieron fue las religiones comparadas. Porque, claro, al momento que abres el cristianismo o cualquier religión, niegas tu propia esencia. mm, Es que esto es muy fuerte. Y ocurrió mm, en el cristianismo. Es decir, al momento que dices, te puedes salvar sin Jesucristo, entonces, ¿para qué sirve Jesucristo? mm. ¿Comprendes, no? Sí, sí, sí. ¿Se puede salvar sin Buda? Pues, ¿para qué sirve el budismo? Esto lleva unas contradicciones que han conducido inevitablemente a este caos espiritual que hay hoy en día, ¿no? Claro, que todo es cualquier cosa con cualquier cosa y un Que sí, yo me completismo acuerdo que extraño. hablando con Raymond Paniker, él decía, esto de la religión no es como ir al mercado y coger la fruta que más me gusta. No, no, es que debería ser consustancial con nuestra cultura, con nuestra manera de ser, con nuestro lenguaje, y tengo lo que tengo. Pero bueno, como ha sido tan terrible lo eclesiástico, es que se pasaron bastante, ¿eh? Claro, Y por esto claro, salió el protestantismo para decir, bueno, vale, pero bueno, también se pasa por el otro lado, ¿no? Donde claro. cada Sí, uno monta sí. su iglesia y van cantando. Esto es complicado, pero es el mundo exterior. Esto a mí me interesa poco. Me interesa mucho más cuando los budistas hablan del cristianismo. Es Mm, apasionante, te da una dimensión extraordinaria. O cuando los cristianos hemos descubierto Japón, por ejemplo, ¿no? mm. Apasionante. Sí, me parece fundamental lo que nombras, ¿no? Como en este rejunte de un montón de tradiciones que al final uno no sigue ninguna, ¿no? Ni siquiera hay algo que me gustaría subrayar, la importancia también de conocer la lengua, de conocer la cultura, digamos, en el contexto en el que, del cual uno es, ¿no? O si le interesa a otra, bueno, interesarse también por esa cultura, por esa lengua, ¿no? Como que es Claro, claro, una claro. parte integral, ¿no? Sí, es que es evidente. Pero Sí, ahora hay gente que estudia la cábala y no sabe hebreo. claro, sí, mira, sí, Entonces dices, sí. por Dios, ¿qué haces, no? Sí, sí, mira, Si la justo, cábala, justo ayer a la noche hablaba con un amigo a quien conoces, Mijael Gadish, y estábamos hablando del tema cábala, me estaba contando unos textos que estaba leyendo, y le digo, mira, la verdad que me interesa mucho la cábala porque aparte de la astrología y la magia, sobre todo en el Renacimiento, y esta reincorporación de la cábala cristiana, pero siento que no puedo entrar en la cábala hasta que no aprenda hebreo. O sea, primero tengo que aprender, o en conjunción, ¿no? Pero no, entrar a la cábala sin saber hebreo me parece es una una secta. salvajada, es una salvajada. Sí, sí. Porque además, he dicho el ejemplo de la cábala, podría decir el sánscrito, el japonés, otros idiomas, ¿eh? Pero es que en las lenguas semíticas, en el judaísmo, en el islam, en el judaísmo, es que la palabra lo es todo. Ellos no hacen imágenes, no hacen representaciones como los La cristianos. importancia del Entonces, sonido, claro. perdón,
la importancia del sonido, de esa el palabra, digamos. sonido, la vibración, Mm, las letras. las Y letras. entonces, si tú no puedes por lo menos leer el texto, las palabras que dice, y todas son traducciones, entonces es un lío, ¿no? Sí, sí, Bueno, es de una cábala cristiana de muy bajo nivel. Bueno, es un juego, es un juego. claro, Porque sí. cábala es una palabra que significa en hebreo recepción. Cuando tú pagas algo, pues te dan un recibo, ¿no? Mm, Y ellos lo llaman, te dan una cábala. ah, Esta cábala es que es recibido del cielo. Es este mundo trascendente que nos pone tan nerviosos porque tenemos la concepción del cielo como un señor barbudo, casi argentino, ¿eh? Bueno, había una parodia de esto que ponía a Dios barbudo hablando por el móvil y como si fuera un señor que estuviera allá, ¿no? Tenemos una concepción del mundo muy triste. Claro, inclusive la cábala se ha convertido en una idea de algo que te da suerte, ¿no? Bueno, esta es mi cábala porque me da suerte para algo. Eh, Bueno, que hagan lo que quieran, sí, se sí. distraen, son interesantes, igual va bien para ligar, no sé, Claro, total. no sé, Total, pero no tiene... para parecer erudito y ligar. Sí, porque bueno, pero claro, la cábala y los auténticos judíos cuando ven a un cristiano hablar de cábala se ríen. Bueno, es que no le hacen ni caso, es que no tiene ningún interés, ningún interés. Mm. Les molesta un poco que te pongas en sus ritos y en su quehacer, pero bueno, te ignoran y ya está, ¿no? Desde estos sincretismos, digamos, cómo aparece en el siglo XX de esta como promesa espiritual en Oriente, ¿no? Como desde el supuesto que la Europa moderna ha perdido su raíz espiritual, bueno, se encuentra, la promesa espiritual está en Oriente. Y hay una pérdida, creo yo, de las propias raíces de esa espiritualidad, podría, no sé, por llamarla de alguna forma, que creo está en el hermetismo, si bien el hermetismo lo encontramos también en otros lados, ¿no? Y acá es donde me gustaría introducir también a Luca Tio, digamos, a quien has dedicado varios libros, como un personaje también importante en esta transmisión, recuperación o renovación del hermetismo en nuestra contemporaneidad, y que para mí en lo personal yo creo que profundizar en nuestras raíces es importante, ¿no? En esto de la promesa, ¿no? Que sobre todo al principio del Sí. siglo XX pasó eso, ¿no? Y que, bueno, conocer un poco tu opinión al respecto y que nos cuentes de Luca Tio, quién fue y cómo es que le has dedicado varios libros. Bueno, ahora ya no escribo nada. He escrito mucho sobre el Lucatio, porque conocí a gente que había conocido muy directamente al personaje, que murió poco antes de que yo naciera, y estaba en el mundo de Catio. Catio era un pintor no muy erudito, pero que empezó a escribir unas cosas realmente apasionantes. A él le Francés, interesaba. entiendo. Parisino, sí, bueno, no nació en Francés, París, francés, digo, por el nombre digo francés seguro, digo. pero se apasionó por la alquimia, por el hermetismo, de hecho, pero bueno, para ponerlo fácil, le damos la alquimia, son sinónimos, y se dio cuenta que en esta operación alquímica de unir el macro y el micro estaba el fundamento de toda religión, porque no está en otro sitio, porque es lo religado, lo que está religado, y yo me siento, soy una parte del universo, es que es maravilloso. Es que es maravilloso, pero no porque abrazo los árboles y porque esté con la naturaleza, sino porque mi ser está contaminado en el sentido positivo, del cielo, está contaminado de del espíritu del mundo, del alma del mundo. Y esto Catio lo supo, no lo estudió, esto es muy importante,
aunque pasó toda la guerra en una biblioteca estudiando textos, esto es otra cosa, pero no era un erudito de la alquimia, era un sabio, como los antiguos sabios taoístas que estaban en una montaña, que nadie los veía, que escribían apenas un libro o un opúsculo, ¿eh? Pero que conocían el sí de este momento de unión, ¿no? De este momento de la unión, que esto es en la India, en la China y en los esquimales de donde quieras, Y los ¿no? patagónicos. Y en los exacto. Eh, Porque somos seres humanos. No, no es que haya unos seres que no sepan hablar. Podemos decir que son primitivos o tonterías de estas. Pero todos tienen el lenguaje. Y el lenguaje es la gran aportación de la religión. Esto lo afirmo y lo podría demostrar. Ahora no, ¿eh? Y Catió hablaba realmente. No balbuceaba como hacemos nosotros palabras. Y con esto del móvil ya es terrible, ¿eh? Mm. Porque ahora hay mensajes de voz, ¿sabes? No lo conoces bien. Sí, sí, Pero no no me, no son me llevo muy bien mensajes con de ellos. darte un recado, ¿no? ¿Qué va? Te explican media vida. En 10 minutos y hablamos sin decir nada. Mm, Y entonces el Catillo escribió un libro que él dice que no lo escribió él, sino que él fue el amanuense, el que el cielo utilizó para explicar este misterio de la alquimia. mm, Este misterio del hermetismo sería quizá más correcto, ¿eh? Bueno, pero es exactamente lo mismo en el sentido profundo, evidentemente. La ciencia de Hermes es la alquimia. Y escribió un libro, perdón, no es un librito, El mensaje reencontrado, el cual que no es de ninguna religión. Él decía, pero aparte del mensaje que es muy importante, has de tener una religión exterior, pero claro, esto en los años 50 tenía un valor, hoy en día no lo tiene, ¿eh? mm, Pero es decir, que no quería, no pretendió crear nada, sino solamente hablar, mm, hablar de lo que es auténticamente el misterio del hombre, ¿no? Es un libro como todo muy difícil y como no tenemos paciencia en nada en el mundo actual, vea, lo siguiente, pues no profundizamos y no entramos en esta manera de ver el mundo que es un poco distinta, ¿no? mm, mm. Y yo le aconsejo a todo el mundo el mensaje reencontrado. Es un libro de sentencias, de aforismos, que se abre al azar, se lee un trozo Sí, 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 y recuerdo que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando me regalaste su libro es el formato en el que está escrito, como si fueran sí, highlights casi. sí, Sí. sí, todo es un libro singular en todo, desde el formato a la manera de hablar, a los términos nunca técnicos que utiliza, no utiliza ninguna palabra propia de alquimia, ningún, bueno, habla de la Trinidad, pero no como teólogo, sino, bueno, el Padre de todos, no habla de nada en concreto, son ideas, son reflejo de su alquimia. Claro, claro. Bueno, ha sido mi compañero, ahora no voy a escribir más, me dediqué a la poesía, como has dicho antes, evidentemente bastante pobre, porque, bueno, es un don que se tiene o no se tiene, pero por lo menos ya no voy a hablar de estas cosas que dediqué varios libros, porque a nadie le interesa. O le interesa muy pocos, ¿no? Necesitamos Mm, rituales, formas exteriores, hacer el del biche, hacer posturas, hacer cosas exteriores, ¿no? Y si no te dan fórmulas, pues es como si no existiera, ¿no? mm, Y mm. entonces, Bueno, vienen haciendo un trabajo, creo yo, muy, muy importante a través de Argravis también. La bueno, sí, divulgación que hacen a través de la web, pero también de los seminarios Pensamiento Hermético mensualmente. sí, eh, ahora cuando dejé la facultad, cuando me jubilé, pues fuimos al Ateneo y estábamos creando un poco un grupito,
bueno, para la gente que tenga interés, tener algún contacto. Pero claro, es que es muy complejo porque si no es presencial, eh, no es lo mismo, ¿no? No es lo No es lo mismo. mismo. Sí, Entonces sí, sí, aquí tengo, pasa algo eucarístico en el sí, encuentro, ¿no? me Y gusta. la sala se llena, la sala se llena, digamos. Bueno, sí, Tan no hacemos, pocos no y somos. no hacemos publicidad porque pensamos que de estas cosas es mejor no cobrar ni hacer publicidad, sino que vayan creciendo ellas mismas, ¿no? Por esto, Orgánicamente. para nosotros esto es muy importante. Sí. Pero bueno, también somos mayores y nos cansamos pero me sabe mal también por la gente de la Patagonia que no puede acceder a estas cosas o un sevillano, no hace falta ir tan lejos. Entonces tenemos este conflicto, vamos a ver que sea lo que el cielo quiera, ¿no? Mm. Lo que el cielo quiera. Raimón, dos preguntitas más como para ir cerrando. Porque recién nombrabas la alquimia como la ciencia de Hermes y me interesaría si puedes aclarar estas terminologías porque, digamos, también tenemos unas ideas sobre la ciencia, que hablar de ciencia de Hermes o inclusive esta idea de ciencias sagradas parece casi un oximorón, ¿no? ¿Cómo deberíamos entender la ciencia en ese contexto? Sí, claro, es que incluso la misma palabra ciencia hoy en día tiene un valor absoluto que no tenía en la Edad Media ni en la Ah, Antigüedad. mm. Conocimiento que podía ser espiritual o flamenco, es decir, la ciencia era... Episteme, o sea, Sí, conocimiento. exacto. Y Entonces, esto es conocimiento hermético, conocimiento sagrado, que no claro, es el entonces conocimiento de la ciencia moderna. se habla del conocimiento, de un conocimiento sagrado, esta filosofía perenne, que la sitúan en un personaje mítico egipcio, que es Hermes, el tres veces grande, Trismegisto. Pero claro, el nombre ya es griego, es decir, que es complicado, ¿no? Mm, Pero bueno, la idea es mm, dar la antigüedad de una ciencia que siempre ha sido la misma, de un saber que siempre es el mismo. ¿Qué es el saber del ser humano? Es decir, no por conocer muchos libros es más sabio, ¿eh? Que uno que no conozca libros y en cambio haya contemplado la naturaleza. mm, Y a esto le pusieron el nombre de Hermes, que repito, no ponen Tot en ah, egipcio, pero bueno, podía ser también mesopotámico, ¿eh? Es decir, podía ser hindú de los primeros escritos médicos o chino, ¿no? Bueno, estos son los mitos del origen, ¿eh? Que lo han llamado Hermes, como el dios mensajero, el dios de la palabra, el dios que pronuncia la palabra y que conduce a los hombres de este mundo al otro mundo, ¿no? Es decir, cuando tú mueres viene el psicopompo, que es Hermes, y te lleva al otro mundo. mm. Bueno, lo podríamos llamar de mil maneras porque siempre es el mismo mensaje, pero bueno, nos gusta esto. Sí, sobre todo me interesaba aclarar la cuestión de ciencia, ¿no? En esa, Bueno, ciencia es eh, el saber, el ¿no? saber. Es el saber. Mm, Pero claro, del saber tiene tantos sentidos. ¿Quién sabe realmente? No es no tiene por qué ser el erudito. El erudito puede saber, evidentemente. Sino el saber es una experiencia, la experiencia del cielo en la tierra. ¿Eh? mm, ujú. Esto es así. Y además hablamos al principio de que podríamos decir como que el saber más profundo o el saber último es secreto, ¿no? Entonces, como Sí, claro. exacto, exacto, exacto. La ciencia secreta, pero se habla mucho de Claro, ocultismo, de ciencias secretas, claro. del oculto. Claro. Raimón, y hablando de la poesía, de tu dedicación a la poesía y la poesía en general, también tu trabajo con los símbolos, ¿cómo crees que el pensamiento simbólico y la poesía puede conectarnos con algo más espiritual en el mundo contemporáneo? Y si además, digamos, fuera de que sea un estudio o una práctica en concreto, como forma de pensamiento lo podemos aplicar quizás a nuestra vida cotidiana como
como que para que lo sagrado se vuelva una, una experiencia cotidiana, digamos, una filosofía de vida, si se quiere, que escribir poemas quizás, o más como forma de pensamiento, tú que estás en realidad inmerso en la Bueno, simbología. estoy inmerso, pero me di cuenta de que son mundos tan cerrados, son mundos tan convencionales, ¿no? Es decir, hay la poesía de este tipo, y has de entrar en una, cosa que a mí me disgustaba especialmente. Pero bueno, en sí la poesía, no voy a hablar del mundo actual, que es muy complicado, muy simple, pero no voy a hablar. La poesía sería la sinónimo de profecía, es decir, el que profetiza el advenimiento de el hombre nuevo, ¿eh? Mm, Del ser nuevo, que si no está desapegado del ego, no sirve. Esto es mm, fundamental. El ser nuevo no es que yo esté mejor en el mundo. Bueno, si lo estoy bien y si no también. El ser nuevo es otra cosa. Y la poesía prefigura, profetiza, ¿eh? La buena poesía, la que da valor a la palabra en sí misma, ¿no? Al lenguaje, y he estado hablando bastante. Entonces es la prefiguración de, del hombre nuevo. ¿Eh? mm, Pero estamos tan aferrados al ego, aunque a veces digamos que no nos importa el ego, es el ego mismo que está hablando. claro, claro. Entonces es un desastre. Es decir, yo soy muy humilde. Bueno, claro, Ah, te hace reír, ¿no? Y sí, piensa que yo soy el más humilde del mundo. ah, mm, Ah, entonces el poeta debería hacer de la separación del hombre normal. El poeta puede ser a veces hasta un gilipollas, en el sentido genérico y abierto, de muy mal carácter, como Quevedo, no el cantante de ahora, el Francisco de Quevedo, pero puede hablar, puede decir Dios, puede decir el cielo, ¿no? mm, Y esto, claro, estos grandes poetas lo han hecho. No quiere decir que hagan poesía religiosa, ¿eh? Es mm, otra cosa, porque la poesía religiosa, después de San Juan de la Cruz, tiene un valor muy relativo. mm. Pero Pero una sí que sola poesía puede ser religiosa como experiencia, sí, sí, esto sí, religiosa como, como la experiencia, pero no, no de temas religiosos, es no de decir, temas, claro, sí, no sí, de sí. temas del pesebre, no, no, sino claro, es la auténtica religión porque es la auténtica palabra. Mm, Somos palabra, pero la palabra se queda cerrada por el ego, el ego. Y cuando me enseñan poesía y no les, de alguien, y no les digo que me gusta, se enfadan, que también, ¿eh? claro. Entonces, ya no hace falta que me dejen los libros, ya que ahorren darme un libro, y ya les digo, me ha gustado mucho, ¿eh? Pepito o Juanito, es muy interesante tu poesía, ya está, porque si no, porque y hay muchos poetas que no escriben poesía, Mm, que viven otras experiencias en el mundo y son auténticos y grandes poetas. claro. Entonces, lo importante es la primera parte, el desapego, ¿eh? Mm, Pero mm, claro, no depende de tus acciones. No depende de tu querer, depende del querer del cielo, depende de que tengas este don. No lo puedes forzar este don. mm, Nadie me hace caso, pero me gusta. mm, mm. Y podrías decir, o podríamos decir que la poesía es una forma simbólica hecha en forma de palabra, digamos, Sí, donde el claro, símbolo evidentemente, es siempre decir, tiene esta función profética. evidentemente, es decir, Mm, el símbolo es una manera de hablar de lo que resulta de la religión, en el sentido que tú hablas, ¿eh? claro. Lo que resulta de este religamiento del fijo y el volátil
pues tiene unas liturgias, unos ritos, unas palabras, una serie de cosas, ¿no? Estos son símbolos, imágenes, ¿eh? Estos Mm, serían los símbolos. El trabajo es de la imagen que nos llega, que podemos ver, trascenderla hacia el sabio que la ha escrito y del sabio llegar a quien la ha dictado, ¿eh? claro, Entonces el símbolo en sí no tiene mucho valor, pero sí que tiene valor porque es un indicador, ¿eh? Es claro. un indicador. Mm, mm. Porque Y claro, hacer un diccionario de símbolos donde una palabra se repite o se explica por otras palabras, estamos siempre dando vueltas a lo mismo, ¿eh? claro, 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 claro. En fin, Parece otro oxímoron en el diccionario de símbolos. pero Em, bueno, a veces va bien, ¿eh? No digo que no esté no, bien. son útiles, ¿no? Pero Son útiles, entender. pero bueno, para dar un paso más, ¿no? Sí, Esto fue muy bueno Cirlot, Juan Eduardo sí, Cirlot, porque él se da cuenta, es el primer diccionario de símbolos con esta terminología, él se da cuenta que lo que puede explicar es un nivel, era un poeta, ¿eh? claro, Y luego claro. hay otros Ah, diccionarios de símbolos mucho más eruditos, más completos, pero que no aprecian esta idea de que por ella misma la erudición, bueno, es un saber que no tiene más importancia, ¿no? sí, sí, sí. No, y saber que es una dimensión, ¿no? Como, digamos, este diccionario que define y, ¿no? Como respecto al pensamiento simbólico pareciera exceder, digamos, la dinámica de una enciclopedia en ese sentido, ¿no? Como dos Sí, formas claro, de claro, porque conocimiento diferentes. solamente hay un símbolo que es el hombre, ¿eh? Mm, Es el macrocosmos, el microcosmos, ¿no? claro, Ese gran claro. símbolo. Sí, sí. ¿Y crees que todo puede ser simbólico o hay símbolos particulares que No, todo nos puede ser conectan? leído, no, 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 todo No, puede ser leído simbólicamente. Un sabio auténtico te explica un partido de fútbol simbólicamente. Y si dice 22 jugadores como las letras hebreas, son dice, monta hebreas, lo que claro. quiere, ¿eh? ¿Entiendes? Pero porque él sabe lo que quiere decir, no porque un partido de fútbol sea simbólico en sí. Él explica cualquier evento, cualquier azar del mundo desde lo que él sabe. Claro. Eso es Mm, muy importante. mm. Y en Entonces ese nos sentido quedamos, de una lectura simbólica de la vida en general, ya sí, saliéndonos claro, de claro, símbolos claro. específicos, digo, ¿no? Puede hacer, nos puede invitar o acercar a llevar una vida sagrada, digamos, en ese sentido, o, Sí, o también debería. hay símbolos particulares. No, 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 no. No, 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 porque todo se profaniza y no hay símbolos particulares, no, porque mm. se hacen mil reproducciones, se venden como souvenirs y son lo más sagrado, es decir, la cruz y lo que Ahí, mira, la quieras, tengo ¿eh? a Isis aquí, claro, digamos, es un souvenir, digamos, puede no Es un significar nada. souvenir, ¿no? Entonces, cuando se puede reproducir, lo puedes reencontrar, pero no lo puedes en sí mismo. No, no, no hay símbolos sagrados, ¿no? Esto, la gente lleva muchas cosas y hace muchos ejercicios, pero son superfluos, te pueden orientar si buscas, pero lo importante es buscar. Claro, Y si no buscas, pues están muy bien, son muy bonitos. claro, claro, claro. La importancia de la recepción, ¿no? Que a veces en el Sí, hacer, sí, hacer, 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 no queda espacio para exacto. recibir. Sí, porque hay toda una hermenéutica para comprender el simbolismo que nace, pero nace de leer con la luz. Leer sin luz, decía Pitágoras, no tiene ningún sentido. Has de leer con la luz del alma del mundo, ¿no? Mm, Pero esto son cosas de antes. Ahora, yo, la verdad, si quieres que te diga la verdad, me ves aquí, ¿no? Igual me ve alguien más. Y, pero no es real. Yo estoy en 1612, 13, ¿eh? Vivo en otra época, en otra dimensión. La realidad que ahora vemos, no, soy un hombre del siglo XVII. mira, Pues nací en el XVI.
Claro, es que el ¿Qué tiempo es sería leer con la luz? leer inspirado. Es decir, tú lo notas a veces cuando lees un poema, Musical, ¿no? sí, 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 A sí, sí. veces te llega, pues esto es que ha habido una luz que te ha iluminado el poema. A veces lo lees y ya puede ser bueno que no tiene ningún, Mm, te resbala, ¿no? Que te mm, resbala sin problema. Leer con la luz, leer los textos sagrados con cierta inspiración, o leer la poesía con cierta inspiración, con mm, cierta luz, y tomarte un poco en broma. mm. Nos Bueno, tomamos demasiado no, en no, serio. no, qué bueno que nombras esto. Justo estaba como en mis pensamientos, por decir mi reflexión esta semana, que a veces estos temas se vuelven, o se vuelven, no por el tema en sí, sino las personas que lo tratan, lo vuelven con una solemnidad, ¿no? Sí, Como claro, claro, y que hay claro, que claro. hacer, y que hay que ser solemne para que sea más verdadero, Como si porque fueras si uno se relaja y hace chistes, hablando no es tan así, como sagrado. si ya no sagrados de hablarle como si fueras no sé qué. No, no, hombre, no, por favor. Lo sagrado es lúdico, debemos reír, saber reír, sobre todo reírnos de Ernie nosotros mismos. Mercurio, el juego, claro. Claro, porque si no, vaya tostón, ¿no? Pero hay una concepción de lo serioso, porque es trascendente, pero no, 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 lo trascendente puede ser de muchos niveles, ¿no? En Bueno, esto Raymond, estamos. en esto Somos estamos. buscadores, no, lo nuestro es buscar, para lo mío, ¿eh? Cada uno lo quiera. Buscar, buscar, y luego ya veremos si tiene que ver con algo o no, pero lo importante es buscar, a mi manera de entender. Y como decía aquel, mi obligación es buscar, encontrar no depende de mí, Ah, dependerá de otras cosas, pero si yo no busco, no encuentro. Ahora, encontrar es la gracia que te deseo. Que eso- ah, ah, hermoso, Raymond. Me encanta eso, para también cerrar ya. Gracias por esta no, conversación, gracias por también todo el trabajo que hacen con las Gravis, toda la divulgación de estos temas y reunirnos también a quienes estamos interesados. Gracias, simplemente. gracias a tu trabajo también, que haces cosas muy bonitas y muy interesantes, y nos encontramos en la búsqueda. Nos encontramos en la búsqueda. Bueno, y nos encontremos pronto, espero, cuando vuelvas al siglo XX, XXI, perdón. Ay, qué pereza, qué pereza. Pero bueno, ya volveremos de vez en cuando. Y nos divertiremos. Gracias, Raimón. Muy bien, un Muchas beso. gracias. Adiós. Adiós.